Argentina, el país que con el tiempo se convirtió en el hogar de la comunidad judía más numerosa de América Latina, también fue un refugio silencioso para miles de nazis que huían del derrumbe del Tercer Reich durante los años oscuros de la posguerra. Mientras Europa excavaba fosas comunes y abría tribunales, al otro lado del Atlántico se tejían rutas clandestinas, se fabricaban identidades nuevas y se sellaban pasaportes capaces de borrar un pasado criminal. Puertos, barcos y valijas cargadas de nombres falsos transformaron a jerarcas nazis en inmigrantes anónimos. Algunos vivieron en la periferia, otros se integraron a comunidades alemanas ya existentes. Muchos formaron familia y envejecieron sin ser molestados. Esta historia reconstruye el mapa de fuga, cómo se organizó, quiénes lo hicieron posible y por qué Argentina terminó siendo el destino principal. Gracias a estas redes, más de 5.000 nazis pudieron emigrar a Argentina. Cuando llegaron, pudieron comenzar una nueva vida con la protección del presidente Perón. Cuando el Tercer Reich colapsó en la primavera de 1945, Europa no se transformó de inmediato en un territorio de justicia. Antes que nada, se convirtió en un espacio de confusión. Millones de personas se desplazaban sin papeles, los ejércitos aliados ocupaban zonas enteras y los archivos del régimen nazi estaban incompletos, destruidos o dispersos. En ese caos, miles de hombres vinculados al sistema de exterminio comprendieron algo esencial. No todos serían buscados con la misma urgencia. Los grandes juicios aún no estaban organizados y Nuremberg sería apenas el comienzo. La cacería fue real pero irregular. Algunos jerarcas cayeron rápido mientras que otros quedaron fuera del radar por meses o años. Oficiales de rango medio, burócratas, médicos, ingenieros, policías y colaboradores civiles se movieron entre campos de prisioneros, zonas de ocupación y ciudades devastadas, cambiando nombres, intercambiando documentos y aprendiendo a mentir con precisión. El tiempo se volvió un aliado. Cada día sin identificación era una oportunidad. La clave no era esconderse para siempre en Europa, sino desaparecer de ella. Para eso hacía falta una ruta confiable, contactos discretos y un destino lejano. En ese momento, huir dejó de ser una reacción desesperada y se transformó en una estrategia. El objetivo era simple: dejar atrás un continente que lentamente comenzaba a pedir cuentas. Entre los destinos posibles, Argentina emergió como el más atractivo, no solo por distancia, sino por condiciones concretas. Se estimó que alrededor de 9.000 nazis lograron huir a Sudamérica y que cerca de 5.000 se establecieron en Argentina. Brasil recibió entre 1.500 y 2.000, Chile entre 500 y 1.000 y Paraguay un número menor pero significativo. Ningún otro país concentró tantos. Argentina ofrecía algo más que refugio pasivo. A partir de 1946, el gobierno peronista vio en esos hombres una fuente de conocimiento técnico y militar. Ingenieros, científicos y especialistas en armamento encajaban en un proyecto de industrialización acelerada. A cambio de esa utilidad, se facilitaron visas, empleos y, en algunos casos, protección política informal. Perón quería que los nazis entraran porque pensaba que tenían conocimientos técnicos que le permitirían desarrollar nuevas armas y nuevas industrias.
Así que Juan Perón puso en marcha un sistema muy eficaz para ayudar a los nazis a escapar de Europa delante de las narices de los aliados. Ese flujo no habría sido posible sin las Ratlines. Esas rutas clandestinas conectaban conventos, casas seguras y oficinas improvisadas en Europa con puertos italianos desde donde partían barcos rumbo a América. La documentación falsa, frecuentemente pasaportes de la Cruz Roja, permitía borrar identidades comprometidas. Detrás operaban redes de financiamiento, simpatizantes ideológicos, intermediarios y funcionarios dispuestos a mirar hacia otro lado. No era un sistema perfecto, pero sí lo suficientemente eficaz como para mover miles de personas sin levantar alarmas inmediatas. Mientras tanto, Sudamérica ofrecía algo que Europa había perdido: espacio. Distancias enormes, fronteras porosas y regiones donde el control estatal era débil o intermitente. Para un fugitivo, ese escenario permitía algo fundamental: diluirse. No hacía falta vivir escondido, sino integrarse como uno más. Una realidad muy distinta a la de Alemania en aquellos años. Alemania estaba completamente rodeada. Al norte estaba el mar. Al este los soviéticos llevaban a cabo ejecuciones y los aliados habían concentrado tropas al oeste. Por lo tanto, el único camino a seguir era una pequeña brecha en el sur, a 150 kilómetros de la frontera. Del otro lado del Atlántico, en ciudades con comunidades alemanas preexistentes, la integración era casi automática. Bariloche se convirtió en un símbolo, aunque no fue el único caso. Allí el acento alemán no despertaba sospechas, las relaciones sociales eran cerradas y el pasado europeo podía quedar reducido a una historia incompleta o deliberadamente vaga. Oficios respetables, vida familiar y rutinas previsibles. La normalidad fue el mejor disfraz. La mayoría evitó cualquier exposición pública, rechazó entrevistas y se mantuvo al margen de la política. El silencio era una forma de autoprotección, pero también un pacto tácito con el entorno. Vecinos que no preguntaban, autoridades que no investigaban y una sociedad donde el horror parecía demasiado lejano para interrumpir la vida cotidiana. Así la desaparición se volvió estable. Un punto de partida en Europa, uno de llegada en Sudamérica y una lista de nombres cargados de atrocidades que se diluía en el olvido. Fue desde Roma donde Erich Priebke tuvo la oportunidad de escapar del continente y librarse del juicio. Esto fue posible gracias a la red que había montado Alois Judal. Pero no fue el único nazi que el obispo ayudó. Había docenas más, incluyendo algunos de los hombres más buscados de Europa, como Adolf Eichmann, el Dr. Mengele y Klaus Barbie. Durante años, los nombres circularon en voz baja como rumores incómodos que pocos querían confirmar. Adolf Eichmann fue uno de ellos. Llegó a Argentina a comienzos de la década de 1950 con documentos falsos. Se instaló en el conurbano bonaerense y llevó una vida austera, casi invisible. Trabajó como obrero y luego en una empresa automotriz. Viajó en colectivo, crió a sus hijos y evitó cualquier exposición pública. Durante casi una década, el arquitecto logístico del Holocausto vivió como un ciudadano común. Hasta que en 1960, agentes israelíes lo secuestraron en Buenos Aires. Posteriormente, su juicio en Jerusalén lo transformó en un símbolo global del genocidio administrativo. Josef Mengele siguió otro camino. Estuvo en Argentina, frecuentó círculos alemanes y se movió con relativa libertad, pero eligió no quedarse quieto. Cuando la presión internacional creció, cruzó fronteras, pasó por Paraguay y terminó ocultándose en Brasil. Nunca fue capturado.
murió en 1979 ahogado en una playa, con su nombre convertido en leyenda oscura. Erich Priebke representó la versión más inquietante del ocultamiento. Vivió durante décadas en Bariloche como un vecino respetado, gerente de un colegio alemán integrado a la comunidad local. Su identificación en los años 90 reveló cuánto podía durar una vida construida sobre el silencio. Y Klaus Barbie mostró otra faceta. Tras pasar por Argentina, se asentó en Bolivia, donde colaboró con aparatos de seguridad y dictaduras locales. A diferencia de otros, ejerció poder hasta que fue extraditado y juzgado. Cada historia confirmó lo mismo. La huida no terminó al llegar. Allí recién empezó otra vida. Ahora bien, para comprender por qué el refugio fue posible, hubo que mirar hacia atrás. En Argentina se podían sentir como en casa. Bastaba con ir a un colegio para entender por qué. Las clases de este país estaban llenas de niños rubios porque desde el siglo XIX, Argentina había sido un destino frecuente para los emigrantes alemanes. En 1945 había casi 240.000 alemanes allí. Les atraía el auge de la economía del país. Muchos de ellos eran simpatizantes del Tercer Reich. Argentina se había construido como un país de inmigración desde fines del siglo XIX. Las oleadas europeas moldearon ciudades, economías y culturas. Esa tradición generó una burocracia habituada a recibir extranjeros y una sociedad acostumbrada a integrar rápidamente. Las comunidades alemanas tenían escuelas, clubes, iglesias y redes comerciales. Funcionaban como espacios de contención y anonimato. En paralelo, la comunidad judía creció hasta convertirse en la más grande de América Latina, producto de migraciones anteriores. De 1933 a 1954, unos 40.000 judíos que huían de la persecución nazi en Europa ingresaron a la Argentina, que ya tenía la mayor población judía de Latinoamérica. Ese cruce creó un escenario complejo. Un país plural, diverso, donde convivían historias de refugio, persecución y ocultamiento. Las mismas estructuras que facilitaron la integración de millones también permitieron esconder identidades falsas. No fue un diseño explícito, sino una consecuencia de un sistema pensado para recibir, no para investigar pasados. Otro factor nos lleva a la década de 1930, donde el ascenso del nazismo tuvo eco fuera de Europa. Parte de las comunidades alemanas en el exterior acompañó el clima ideológico con actos culturales, símbolos y propaganda. El régimen encontró admiradores en sectores sociales y políticos que veían en Hitler una respuesta al comunismo y a la crisis económica. Los pocos opositores que existían dentro de las comunidades alemanas son los que se corrieron del establishment creando instituciones como el Colegio Pestalozzi o el diario Argentinische Tageblatt, por ejemplo. Pero el centro de la comunidad era pro-nazi. Y después de la guerra, esta comunidad es la que trató de ayudar para poder hacer llegar a aquellos nazis que venían en retirada. Al mismo tiempo, Argentina endureció sus políticas migratorias. Muchos judíos que intentaron huir de Europa encontraron trabas burocráticas y rechazos. Esa contradicción dejó una marca profunda. Mientras el nazismo lograba visibilidad cultural, sus víctimas enfrentaban puertas cerradas. No fue una conspiración uniforme, pero sí una suma de decisiones que condicionaron el futuro. Ese clima previo ayudó a explicar por qué años después la llegada de nazis fugitivos no generó una alarma inmediata. El terreno ya estaba parcialmente preparado. En el año 38 hay una circular de Cancillería, la circular número 11, que habla de no dar visas a indeseables y expulsados.
Los indeseables eran comunistas socialistas, los expulsados eran los judíos que el régimen nazi quería expulsar. Entre el año 46 y el año 49, los judíos debieron ingresar al país ilegalmente. En aquella época era más fácil entrar como un criminal nazi tratando de escaparse que como un judío abierto, digamos. Por otra parte, cabe mencionar que durante buena parte de la Segunda Guerra Mundial, Argentina se mantuvo oficialmente neutral. Esa posición, sostenida hasta 1945, le permitió conservar vínculos diplomáticos y comerciales tanto con los aliados como con las potencias del eje. En un mundo dividido por la guerra total, la neutralidad funcionó como una herramienta de maniobra. Ofrecía autonomía, pero también generaba zonas grises donde la vigilancia era irregular y la ambigüedad se volvía funcional. La neutralidad no implicó un alineamiento automático con el nazismo, pero sí creó un clima político y administrativo permeable. Las embajadas, consulados y oficinas estatales operaron en un terreno donde las prioridades no siempre fueron claras. Algunos controles se aplicaron con rigor, otros se relajaron por conveniencia, inercia burocrática o afinidad ideológica. En ese contexto circularon documentos, contactos y redes que más tarde serían reutilizadas para la huida. Cuando la guerra terminó, ese entramado no desapareció. La transición entre conflicto y posguerra fue rápida, y las estructuras que habían funcionado en la ambigüedad se adaptaron con facilidad a un nuevo objetivo: facilitar el ingreso de europeos sin hacer demasiadas preguntas. La presión internacional para perseguir criminales de guerra coexistió con intereses locales, proyectos de desarrollo y una diplomacia que buscaba preservar márgenes de autonomía. Así, la neutralidad dejó una herencia silenciosa. No explicó por sí sola la llegada de nazis a Argentina, pero ayudó a crear las condiciones administrativas y políticas que hicieron posible que muchos cruzaran el océano sin despertar alarmas inmediatas. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, la persecución de criminales nazis no se detuvo, pero dejó de ser la prioridad absoluta. El mundo entró rápidamente en la lógica de la Guerra Fría y el eje de las urgencias se desplazó. El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética reordenó alianzas, silencios y conveniencias. En ese nuevo tablero, muchos antiguos nazis dejaron de ser vistos solo como criminales y pasaron a ser considerados piezas útiles o problemas secundarios. La cooperación internacional para capturar fugitivos fue desigual y fragmentaria. Algunas investigaciones avanzaron, otras quedaron archivadas durante años. La información se perdió, se ocultó o simplemente no se compartió con la rapidez necesaria. En América Latina, la distancia geográfica y la falta de presión sostenida facilitaron que muchas identidades falsas sobrevivieran intactas durante décadas. Recién a partir de los años 60 y 70 comenzaron a reaparecer los rastros. El caso Eichmann marcó un quiebre simbólico, pero no cerró la historia. Más tarde, comisiones oficiales, investigaciones periodísticas y la apertura gradual de archivos reconstruyeron rutas, nombres y complicidades. Cada documento confirmado desarmó un poco más la idea de que se trataba de casos aislados. Nosotros encontramos a través de la investigación que hizo la SEANA a finales de los 90, que fue una comisión especial para investigar las actividades nazis en la Argentina, que unos 35 criminales de guerra nazis llegaron al país dentro de un total de 180 criminales de guerra, sobre todo croatas y de otras nacionalidades europeas que vinieron a nuestro país. Al final quedó expuesta una contradicción profunda. Argentina, país construido por inmigrantes y hogar de la mayor comunidad judía de América Latina, también fue refugio de quienes habían participado del exterminio. Esa convivencia no respondió a una sola causa,
sino a una suma de intereses, silencios y prioridades geopolíticas que durante décadas permitieron que el pasado quedara suspendido sin resolverse del todo. Cuando se reconstruyó la huida nazi hacia Sudamérica, la explicación no estuvo en un solo culpable ni en una única puerta abierta, sino en la acumulación de condiciones favorables. Una posguerra desordenada, rutas de escape eficaces, documentos falsos, simpatías ideológicas y gobiernos que dieron utilidad donde otros veían criminales. Argentina se convirtió en el destino principal porque ofreció anonimato social, integración posible y, en ciertos casos, protección política. Lo inquietante fue lo que quedó detrás. Décadas de normalidad edificada sobre identidades inventadas, archivos que aparecieron tarde y una pregunta que aún incomoda. Si tantos pudieron esconderse a plena luz del día, ¿cuántas piezas de ese mapa siguen todavía fuera de cuadro? De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.